Bien, a continuación vamos a resolver el parcial final sobre derivados financieros. En primera instancia, entonces se dice qué son y para qué sirven los derivados financieros. Bien, un derivado financiero es un contrato cuyo valor depende de un activo subyacente. Se considera un activo financiero ser un derecho que puede tener un valor económico, por lo general, en el futuro. Este contrato establece las condiciones de acuerdo al precio a la fecha de vencimiento que debe intercambiarse en el activo. Un activo subyacente puede ser financiero, estilo una acción o un bono, o puede no ser financiero como el oro o el petróleo en un futuro definido. Para esto vemos ciertos tipos de los derivados y los riesgos como lo son el de cobertura, que es para reducir o eliminar el riesgo que se deriva de la fluctuación del precio del activo, el de especulación, que es para obtener beneficio de diferencias previstas en cotizaciones, minimizando la aportación de fondos a la inversión. Se considera por el alto grado de apalancamiento, por lo que en este efecto puede ser significativa tanto las ganancias como las pérdidas. Y el de arbitraje, donde se ve una ejecución de estrategia cruzada de intercambios en la que se produce un beneficio neto positivo. Pueden ser de carácter temporal corto y obedecen a las ineficiencias del mercado. Bien, continuando con la actividad, vemos desde el punto de vista financiero cómo se clasifican estos derivados y explica los diferentes tipos de riesgos que se poseen. Ya desde el punto de vista financiero vemos que los derivados financieros pueden clasificarse en los mercados no organizados y en los mercados organizados. Bien, por lo que los mercados no organizados es donde no se tiene una regulación, donde los inversores acuerdan de forma bilateral sus transacciones. Los principales tipos de estos derivados son los swap, los CDF, los warrants y los forwards, mientras que los mercados organizados están estandarizados y controlados por una cámara de compensación. Dentro de estos principalmente está el mercado de futuros financieros y el mercado de operaciones financieras. En cuanto a la identificación de riesgos, vemos el riesgo de mercado, que surge cuando se producen pérdidas en el valor y la posición de un activo de una empresa por la propia fluctuación del mercado. El riesgo de crédito, que tiene relación con la incapacidad de una de las partes para pagar la deuda de acuerdo a obligaciones contractuales pactadas. El riesgo de liquidez, que se define como la capacidad que se tiene para pagar las obligaciones financieras a un corto plazo. Y por último, vemos el riesgo operativo, que es cuando ocurren pérdidas financieras por una mala gestión o falta de control interno dentro de la misma organización. En tercera instancia tenemos qué son y cómo se dividen las operaciones forward. Bien, entonces una operación forward es un acuerdo firme entre dos partes mediante que se adquiere un compromiso para intercambiar un bien físico o un activo financiero en un futuro, con un precio determinado el día de la negociación. Si el precio del activo subyacente sube durante el plazo del forward, el comprador del forward tendrá una ganancia, mientras que el vendedor tendrá una pérdida. Sin embargo, si el precio cae por debajo del precio del contrato, el resultado es opuesto, es decir, que tendría una ganancia el vendedor y el comprador estaría teniendo una pérdida. Dentro de esto se clasifican los forward de materias primas, los forward rate agreement, que son forwards de tipos de interés, los forward de divisas y los fraction, que es una opción financiera que permite a un poseedor posibilidad de suscribir un contrato de forward rate agreement a un precio económico y un periodo temporal determinado de antemano. En cuanto a qué son y cómo se dividen las operaciones swap, entonces las operaciones swap son un derivado financiero por el que dos partes acuerdan intercambiar un periodo establecido dos flujos financieros, sean ingresos y pagos de intereses de una misma divisa o de distinta divisa sobre un nominal determinado y especificando una fecha específica de vencimiento. Los swaps pueden ser de tipo de interés y de tipo de cambio. Los de tipo de interés consisten en el pago de intereses periódicos fijos por unas partes a cambio de recibir intereses periódicos variables por la otra referenciados a un índice determinado. No existe intercambio de principal ni riesgo de divisa, y mientras que los swaps de tipo de cambio son intercambio de flujos periódicos fijos por una de las partes en una divisa a cambio de recibir los intereses periódicos variables por parte de una divisa diferente. Este intercambio se da con un vencimiento del contrato, riesgo de divisa y riesgo de tipos de interés, es el que presenta este swap. Prosiguiendo vemos qué son y qué elementos caracterizan a las opciones. Entonces, una opción es un contrato que otorga a un comprador un derecho a comprar o vender un activo subyacente a un precio pactado en un periodo de tiempo estipulado. Se realiza la transacción en el momento de su contratación. Los tipos de operaciones más negociadas en el mundo son de tipo europea y de tipo americana. Los tipos europeos son
solo los que se pueden ejecutar en su fecha de vencimiento, mientras que los de tipo americana se pueden ejecutar en cualquier momento entre la fecha de la contratación y la fecha del vencimiento. Las opciones se clasifican entre opción call y opción put. La opción call es opción de compra y otorga un derecho de comprar un activo subyacente a un precio establecido, mientras que la opción put es la opción de venta, donde se otorga el derecho al comprador a vender un determinado activo financiero. Vemos qué son y para qué se utilizan los futuros. Bueno, los futuros son proyectos financieros derivados con contratos donde se acuerda el intercambio de un activo subyacente en una fecha futura predeterminado a un precio establecido. Se ve la posición larga, que es la que adopta el comprador de futuros. Al vencimiento del contrato tendría derecho a percibir el activo subyacente, mientras que una posición corta es adoptada por el vendedor de futuros, donde se compromete a entregar el activo al vencimiento o a cambio del precio establecido por el contrato. En última instancia vemos cuáles son los contratos de futuros más importantes y explico por qué. Bueno, los contratos de futuros más importantes están en el mercado norteamericano, donde lo más negociado a nivel mundial son las divisas, los bonos, las materias primas y los principales índices mundiales. Dentro de esto reconocemos los que son los contratos de futuros más negociados en euros, los de MEF y los del CM Group, como se especifican en las tablas. Siguiendo con esto tenemos lo que sería la bibliografía, donde va el enlace del video. Muchas gracias.